preguntas que hace la gente cuando llega a nuestra comunidad y es una de las preguntas más frecuentes. De hecho, a principio de la cuarentena hicimos una conferencia online sobre el tema de las traducciones de la Biblia. Así que para que tengan una idea de lo relevante o de lo importante que es esta pregunta para muchas personas, nos ha llevado a tener que incluso dar clases especiales sobre esto, ¿no? Quiero empezar con un texto del Tanaj, precisamente. Se encuentra en el libro de Nehemías o Nehemías, en el Perek 8, capítulo 8. Y principalmente voy a leer los primeros 8 psukim. Nehemías Perek 8 dice así: todo el pueblo se reunió como un solo hombre en la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas, y pidieron al escriba Esdra que trajera el libro de la ley de Moshe que el Señor había dado a Israel. Entonces el sacerdote Esdra trajo la ley delante de la asamblea de hombres y mujeres y de todos los que podían entender lo que oían. Era el primer día del mes séptimo, o sea, ¿qué fecha sería? ¿Qué festividad? A ver si alguno sabe. Era el primer día del mes séptimo. ¿Quién puede decirme qué fecha es esa? ¿Nadie? Tiene que ver con unas festividades que tuvimos hace no tanto, hace unos meses. Rosh Hashanah. ¿Mm? Rosh Hashanah es. Era el día de Rosh Hashanah o Yom Teruah. ¿Sí? En ese día, el escriba Ezra trajo un Sefer Torah para leer ante toda la asamblea, ante todo el pueblo que había ido en peregrinación a la santa ciudad de Jerusalén. Y sigue diciendo Nehemías Perek 8, Pasuk 3, y leyó en el libro frente a la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas, desde el amanecer hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres, y de los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. El escriba Ezra estaba sobre un estrado de madera que habían hecho para esta ocasión. Junto a él, a su derecha, estaban Matatía, Semá, Anía, Uriá, Hilcía y Maasía, y a su izquierda, Pedayá, Misael, Malquía, Hasum, Hasbadaná, Zeharia y Mesulam. Ezra abrió el libro a la vista de todo el pueblo, pues él estaba en un lugar más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo se puso en pie. Entonces Esdra bendijo al Señor el gran Dios, y todo el pueblo respondió amén, amén, mientras alzaban las manos. Después se postraron y adoraron al Señor rostro en tierra. También Yeshua, Bani, Serebia, Yamin, Ahub, Sabtai, Jodiá, Maasía, Kelita, Azariá, Yozabed, Hanán, Pelayá y los levitas explicaban la ley al pueblo mientras el pueblo permanecía en su lugar. Y leyeron en el libro de la ley de Dios, interpretándolo y dándole el sentido para que entendieran la lectura. Como habrán notado, en este día, en esta época de Yamim Noraim, en la que ocurre este evento, Esdra Hasofer, el escriba Esdras, leyó la Torá a todos los que podían entender lo que oían. Esa frase se repite un par de veces en el texto. Él leía a todos los que podían entender lo que oían. Pero como recuerdan que esta generación recién volvía de la diáspora. Y en la diáspora muchos habían adoptado el arameo como lengua materna y ya no comprendían bien el hebreo. Así que Esdra tuvo que conformar un equipo de levitas y otros miembros del pueblo
que se encargaran de traducir y explicar al pueblo lo que él leía. Él leía en hebreo, este otro grupo de gentes, entre ellos levitas y otros miembros del pueblo que son mencionados ahí, todos ellos tenían el deber de traducir a interpretar, o sea, explicar al pueblo en la lengua aramea lo que Ezra leía en hebreo. Entonces acá, de hecho, la frase que aparece acá en el Pasuk 8 de que ponían, interpretaban y ponían el sentido al texto, en hebreo usa una expresión de que hacían targum, es decir, hacían una traducción e interpretación del texto al arameo. Eso es lo que significa ese verbo. Es aquí que encontramos entonces el primer vestigio, la primera mención en el Tanaj de una necesidad de traducir las escrituras a la lengua del pueblo, para que la gente pueda entender, porque se trata de una generación que ya no hablaba hebreo como lengua materna. Estamos ante las primeras traducciones, digamos. Encontramos algo similar en la Knesías Hayeshaná, en la iglesia antigua, que de modo similar estaba compuesta por judíos que no hablaban hebreo, sino que hablaban griego, y a su vez también había gentiles que obviamente hablaban otros idiomas, especialmente el griego. Tenemos entonces en esos casos que los shluchim, los apóstoles, recomendaban que hubiera traductores que interpretaran, o sea, tradujeran simultáneamente cuando había alguien extranjero que no hablaba la lengua local. Algunos pasajes a modo de ejemplo serían, la mayoría son de Corintios. Primero de Corintios, Perec 14, en los Pesukim 10 y 11, leemos a Shaul, a Pablo, diciendo, hay quizás muchas variedades de idiomas en el mundo y ninguna carece de significado. Pues si yo no sé el significado de las palabras, seré para el que habla un extranjero y el que habla será un extranjero para mí. ¿Sí? Entonces, ante eso, él plantea una situación y una solución. En el mismo capítulo, Pesukim 27 y 28, él les dice, si alguien habla en lenguas, es decir, en otros idiomas, que hablen 2 o a lo más 3 personas, y por turno, y que uno interprete, o sea, que traduzca. Pero si no hay intérprete, si no hay traductor, que guarde silencio en la iglesia y que hable para sí y para Dios. ¿Sí? Esto es porque en las congregaciones, al haber personas de distintas nacionalidades, algunos, por inspiración divina, hablaban un mensaje, pero en su lengua propia. Entonces tenía que haber un traductor que interpretara simultáneamente en la lengua local lo que decía esta persona. Pero si no había ningún traductor, pues era preferible esperar y no decir nada hasta que haya un traductor disponible. Incluso, Rav Shaul dice acá algo interesante, cuando habla de esta variedad de idiomas y que cada uno tiene su sentido, pero si yo no sé el otro idioma, yo para el otro soy un extranjero y el otro lo es para mí y no nos entendemos. Después, más adelante, en los Pesukim 18 y 19, él dice, doy gracias a Dios porque hablo en lenguas más que todos ustedes. O sea, yo soy políglota, hablo varios idiomas. Sin embargo, Pasuk 19, sin embargo, en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para instruir también a otros antes que 10.000 palabras en idiomas. Entonces, él acá establece un principio básico, que es que una buena traducción es aquella que puedes entender cuando la lees o la escuchas. ¿Sí? Y esto debe ser un principio importante a la hora de elegir una traducción de la Biblia, en especial
hoy hablamos específicamente del Tanaj, pero podría ser también del Nuevo Pacto. Tiene que ser una traducción que podamos entender. Yo he visto una traducción eh, elaborada por un misionero pentecostal que está tiene un montón de palabras en hebreo intercaladas en el texto español. Y el problema es que muchas veces el que no sabe la lengua lee eso y no entiende. Entonces, en un solo versículo de 10 palabras, capaz que 3 están en castellano y el resto están en hebreo. No ayuda mucho ese tipo de traducción. Para alguien que no habla el hebreo, pues precisamente por eso está buscando una traducción, pues esa versión no sirve para nada. Tiene que ser una versión que uno pueda entender. Em, entonces hay ciertos principios que nos van a servirnos como criterios para elegir una buena traducción del Tanaj. Eh, en base a esos 3 principios podemos responder entonces cuál es la mejor traducción de la Biblia al español. Que a decir verdad, en realidad no existe la mejor traducción. Eh, en todo caso, la traducción más conveniente o más adecuada a la necesidad que yo tengo. Eso sí, pero la mejor traducción no existe. Lo que sí existe es la traducción más adecuada a la necesidad que tiene el lector. Entonces, para elegir la traducción más adecuada, y en ese sentido sí, la mejor, la que más me sirve, tenemos que usar ciertos criterios. Para hacerla simple, vamos a usar solamente 3 criterios que son los que nos van a servir de guía. Los 3 criterios para elegir una buena traducción. Esos criterios son considerar los textos originales usados para la traducción. Me refiero a los textos en el idioma original, porque como sabrán, no existen los manuscritos originales. No existe el libro original de Isaías, o la Torá original de Moshe, o el Evangelio original de Mateo. No existe el texto original. Principio básico de física de la escuela primaria, la materia se degrada al cabo de un tiempo. Entonces, esos textos originales de miles de años se pierden, salvo que se los conserve de una manera muy especial que rara vez sucede. La única manera que se preserve un texto es siendo copiado a lo largo del tiempo y con frecuencia. Que como si ustedes van a escuchar la conferencia que dimos a principio de año sobre el tema de las traducciones, sabrán que hay muchísimos manuscritos, muchísimas copias de las escrituras. Entonces, ¿a qué nos referimos con textos originales usados para traducción? Al idioma original, ¿sí? ¿Qué manuscritos, qué textos se usaron en el idioma original para hacer la traducción? ¿Sí? Porque hay manuscritos más tempranos, manuscritos más tardíos, en el mismo idioma, en hebreo, en arameo. Bueno, en el caso del Nuevo Testamento es en griego solamente, porque el Nuevo Testamento fue escrito exclusivamente en griego, excepto Mateo, que supuestamente fue escrito en hebreo, pero bueno, no está el manuscrito a la mano, solamente hay texto griego. Pero tenemos Tanaj en arameo y hebreo, y hay manuscritos en ese idioma, en esos 2 idiomas, pero que son más tardíos algunos, otros son más antiguos. Bueno, ¿qué manuscritos se han usado en la lengua original para hacer la traducción? Ese es el primer principio. Considerar, bueno, esta Biblia se tradujo en base a qué serie de manuscritos. Los más antiguos, manuscritos no tan antiguos, ¿qué se usaron? ¿Qué serie de manuscritos se usaron en la lengua original para traducir? El segundo criterio tiene que ver con la técnica que se usó para traducir. Y el tercer criterio tiene que ver con el propósito principal para el cual dicha versión va a ser utilizada, ¿sí? Entonces, vamos a ahondar un poco en estos principios. Como ya le dije, con respecto a los textos en la lengua original usados como base para la traducción, tiene que ver con esta cuestión de que haya manuscritos más tardíos y otros más antiguos, ¿sí? Eh, las primeras traducciones que se hicieron del Tanaj o incluso del Nuevo Pacto
a distintos idiomas durante fines de la Edad Media y sobre todo durante la Edad Moderna hasta el siglo XX, han sido manuscritos antiguos. Sí, en su lengua original, hebreo, arameo, griego para el Nuevo Testamento, pero eran textos tardíos, textos de la época medieval. Sin embargo, en el siglo XX, sí, en el siglo XX, han surgido muchos descubrimientos de manuscritos más antiguos, algunos incluso de 2000 años atrás. Eh, por ejemplo, los textos de Qumrán. Y en base a eso hemos podido tener acceso a un montón de manuscritos del Tanaj que datan de hace 2000 años, o incluso un poquito más. Entonces, las nuevas traducciones de la Biblia se han hecho a partir de esta serie de textos más antiguos. A esos textos más antiguos se los conoce como, de forma genérica como texto crítico, porque a partir de ellos se puede hacer lo que es la crítica textual, es decir, hacer un análisis comparativo de los textos antiguos para determinar aproximadamente cómo se veía el texto original que no tenemos, ¿sí? A través de los textos más antiguos podemos entender cómo se veía el texto original, porque hay pequeñas variaciones a la hora de copiar el texto que son variaciones comunes que cometen los copistas a la hora de copiar un texto eh, aún dentro de la misma lengua, ¿no? Eso es normal. Como de ejemplo, yo como docente por ahí pongo una cosa en el pizarrón y le digo a mis alumnos copien, y básicamente tengo 30 versiones diferentes de lo que yo copié en el pizarrón, porque los 30 chicos escribieron diferente. Algunos más fiel a lo que yo escribí en el pizarrón, otros no tanto. Bueno, así pasa cuando se hacen copias de la Biblia a mano, pasa exactamente lo mismo. Pero las variaciones son pequeñas. No obstante, haciendo una comparación de los manuscritos más antiguos, se puede determinar, bueno, cómo se veía el texto original. A eso se lo llama, a ese trabajo se lo llama crítica textual, y el resultado de ese análisis es el texto crítico, que es lo que después se usa para la traducción a las lenguas vernáculas, a la lengua de cada persona. En el caso del Tanaj, el texto crítico o los textos críticos más respetados en la actualidad son la Biblia hebraica Stuttgartensia, que es muy usada para hacer las traducciones del Tanaj a cualquier idioma en realidad, pero bueno, en nuestro caso al español. De hecho, yo la tengo acá a la Stuttgartensia. Se las voy a mostrar, ya que estamos. Aprovecho. Es, a ver si se ve. Es esta de acá, ¿sí? Acá tiene la sección, en la otra etapa está el título en español, ¿sí? Biblia hebraica Stuttgartensia. Esta la pueden conseguir en sociedades bíblicas, se consigue. O por internet, obviamente, también, más fácil todavía, les llega a la casa. Este sería el texto crítico del Tanaj más confiable y el que más se usa en la actualidad para hacer las traducciones de la Biblia del Tanaj al idioma que uno hable. A su vez hay que tomar en cuenta que hay, de las versiones nuevas que se hacen a partir de este texto crítico, también surgen versiones que están traducidas en un español más contemporáneo. Al hacer nuevas traducciones más contemporáneas a nosotros, el dialecto español que usan es más cercano a nuestro dialecto. Entonces eso también ayuda a que entendamos el texto. Entonces esto con respecto a qué versión, qué texto original, o mejor dicho, qué texto en la lengua original se usa para traducir la Biblia, ¿sí? Entonces, ustedes cuando elijan una Biblia, fíjense en base a qué manuscritos está traducida. El segundo criterio tiene que ver con la técnica de traducción, y esto tiene que ver básicamente con dos técnicas que hay para traducir, eh, porque el tema de la traducción no es tan simple como algunos creen, es un tema complejo. Y más cuando se trata de la Biblia, se lo toma con mucha responsabilidad, ya como una tarea noble incluso. Entonces es una cuestión compleja, y para
que la precisión, para asegurarle al lector una traducción precisa y fiel, se suelen recurrir a dos técnicas de traducción. Una es la de equivalencia formal, también llamada traducción literal, y la otra es la equivalencia dinámica o traducción funcional. ¿Qué quiere decir esto? La traducción literal básicamente es o la traducción formal o literal, como bien podrán suponer ustedes, tiene que ver con traducir eh, lo más fiel a las palabras originales, ¿sí? Tratan de preservar el significado exacto de las palabras. Son las traducciones que son casi palabra por palabra, ¿sí? Traducciones que normalmente suelen ser un poco más difíciles de entender para alguien que no está acostumbrado a leer mucho, ¿sí? Porque el texto, los idiomas bíblicos, tienen una estructura de lenguaje bastante diferente a nuestro castellano. Entonces, esas traducciones que son más literales suelen sonar un poco más refinadas en su castellano, pero es porque el texto, al ser tan formales o tan literales, eh, preservan esa característica del texto original, porque tratan de preservar el significado exacto de las palabras. En cambio, un ejemplo que se me ocurre con la traducción formal, hay en hebreo bíblico, en hebreo antiguo, para decir que una persona iba al baño, en hebreo antiguo se decía cubrir los pies. Y uno, si lee una traducción que es formal o literal, uno encuentra esa expresión, estaba cubriendo sus pies. O cuando fulano estaba cubriendo sus pies, pasó esto. Y uno piensa que tendría frío, porque cubrió sus pies. Y no, significa que estaba haciendo sus necesidades, estaba en el baño, hablando en criollo. Eh, Pasa que, bueno, esa expresión que en castellano no tiene mucho sentido, cubrir los pies, en hebreo sí tiene sentido. Pero bueno, hacer una traducción formal o literal preserva ese significado exacto de las palabras. Después está el caso de la equivalencia dinámica o traducción funcional, que en realidad lo que pretende hacer es preservar el sentido de las ideas, pero no de las palabras. Y esta, por ende, es un poco más interpretativa tomando el mismo ejemplo de cubrir los pies, una traducción dinámica, en vez de decir cubrió sus pies, diría estaba en el baño o algo parecido. Eh, va a decirlo en palabras que nosotros entendamos en un lenguaje nuestro y no va a ser tan literal. Normalmente todas las traducciones de la Biblia utilizan ambos métodos al mismo tiempo, dando prevalencia a uno o al otro, ¿sí? Hay Biblias que son más literales, Biblias que son más dinámicas, pero todas de alguna manera usan un poco de ambos en la traducción. Lo que uno tiene que buscar en ese caso es aquella traducción que tenga mantenga un buen equilibrio entre ambas técnicas de traducción, ¿sí? Y por último está el propósito para el cual, como criterio, el último criterio que dije para elegir una buena traducción está, ¿qué propósito, eh, con qué propósito voy a usar esta traducción? Y este punto, a veces la gente no se percata de la importancia de este punto, pero es muy importante, porque tiene que ver con cuál es el fin que le vas a dar. ¿La usarás para tu estudio personal y devocional de las Escrituras? En cuyo caso te recomiendo más una traducción más literal. ¿O lo vas a usar para enseñar a niños pequeños? Bueno, en ese caso te conviene una traducción más bien dinámica. ¿La vas a usar para enseñar a un grupo variado de personas? Bueno, ahí quizás quieras elegir quieras ir variando de traducciones. Eh, Generalmente se recomienda una que sea un poco más literal y quizás citar de vez en cuando a modo de referencia o contraste una traducción dinámica, pero que tu texto central sea la traducción literal. Bueno, eso
Eso es un detalle importante. ¿Para qué, con qué propósito vas a usar esta traducción? Porque en función de eso vas a tener que elegir si vas a hacer una traducción dinámica, o sea, más interpretada, o una traducción más literal, más formal. Eh, entonces, a la luz de todos estos tres criterios, debemos escoger la versión que proceda de las mejores copias en sus idiomas originales, que traduzca el texto utilizando un correcto balance de técnicas de traducción, de modo que sea precisa, pero a la vez comunique con claridad las ideas, y también que sea una lectura fácil de entender, ¿sí? Eh, para para vos o para el público a quien le vayas a leer, ya sea una lectura pública o en privada, tiene que ser un texto que puedas entender. El mismo Rab Shaul, cuando habló de la traducción, dijo que él prefería hablar palabras claras y no tan sofisticado. Esos serían los criterios entonces que hemos de tomar en cuenta para elegir una buena traducción, ¿sí? Ah, los textos en el idioma original que se usaron para traducir, la técnica de traducción usada y el propósito para el que voy a usar esta lectura, ¿sí? Sobre todas las cosas tiene que ser un texto que yo entienda. Tomando esto en cuenta, estos principios en cuenta, no todas las traducciones o no todos los textos que son presentados como traducciones realmente son traducciones, porque no siempre interviene un grupo, un equipo de traductores y, bueno, un equipo de traductores no solamente hay traductores, también hay gente encargada de revisar, de leer el texto e identificar algún error, ya sea de tipeo o de traducción. Entonces, es un equipo complejo el que hace el trabajo de traducción. No todas las Biblias son traducidas por un equipo profesional. Muchas veces encontramos versiones que se nos dan gratis por internet y que fueron traducidas por una persona que esa misma persona admite no saber las lenguas originales. Entonces, medio sospechoso que esa persona sin conocimiento de hebreo, arameo o griego pueda traducir una Biblia. Es, es complejo, es complejo. Eh, por eso hay que tener mucho cuidado de eso. Muchas traducciones que circulan por internet son en realidad textos hechos en función de una denominación específica. Pasa eso, por ejemplo, con la Kadosh, con la versión israelita nazarena, eh, y otras más que andan circulando, eh, que supuestamente se presentan como versiones restauradas, pero en realidad ni siquiera son traducciones, porque no fueron hechas por un traductor, ni tampoco han sido hechas en función de un texto, de un texto en idioma original, sino que muchas veces, si uno hace un trabajo comparativo, descubre que son un texto ya traducido, existente a una versión en español o en inglés que es conocida, muy conocida muchas veces, y lo que hacen es modificar algunas palabras para que parezca que es una traducción nueva, y en realidad no lo es, ni siquiera es una traducción. Eh, por ende hay que ser cauto a la hora de elegir el texto. Estos criterios entonces nos ayudan a elegir una buena traducción a nuestra lengua. Sus preguntas, comentarios. Muchas gracias, Leo. Había una pregunta ahí, no sé si la leíste, de Miguel, que dice dónde se puede comprar en Córdoba. Creo que la Biblia La hebraica que Stuttgartense. mostraste. Sí, Sí. eso se puede comprar acá en Córdoba en Sociedades Bíblicas, que está en Obispo Salgueiro. Obviamente es un texto que está solamente en hebreo, o sea, si no sabes hebreo no lo vas a poder leer. La presenté porque es el texto crítico del Tanaj que se usa para traducir el Tanaj en nuestro caso el español, pero se usa para traducir a cualquier idioma. Eh, pero casi todas las traducciones que se hacen de la Biblia hoy eh, se usan a partir de este, de este texto crítico.